Pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al seminario de edadismo que hemos organizado en colaboración con la entidad de Help Age Internacional España. Muchas gracias por venir y estar con nosotros. Yo os quería, nada, simplemente 5 minutos, daros las gracias por venir a los que estáis presencialmente y también a todos los compañeros que nos acompañan vía streaming online. Os quería presentar muy brevemente en qué consiste la Fundación Rey Ardiz y lo que somos para aquellos que no nos conozcáis, pero no me voy a enrollar mucho y luego ya presento a las ponentes, que son las personas a las que hemos venido a escuchar. Pues bien, Fundación Rey Ardiz, si podéis iniciar a compartir la presentación, simplemente con pinchar en la presentación es suficiente. Sí. Es una entidad que nace en el año 91, que tiene más de 30 años de experiencia trabajando con colectivos vulnerables o personas en riesgo de exclusión, y tenemos principalmente como 4 valores que intentamos desarrollar en todas las acciones que hacemos. El primero es que somos humanos, que somos flexibles, que somos impulsores, y el último, que somos rigurosos. Estos 4 valores tienen un carácter transversal. Intentamos aplicarlos en todas las acciones que desarrollamos. Os he traído un breve vídeo en forma de presentación, dura 40 segundos, un poco. Pues como os decía, nacimos en el año 91 y ahora estamos trabajando en más de 20 actividades diferentes. En este sentido, estas actividades las desarrollamos como en 4 áreas de trabajo. Una primera que está vinculada a las empresas sociales, donde tenemos diferentes líneas de actividad en las que el objetivo es darle trabajo a personas en riesgo de exclusión social. Un área de formación y empleo, donde trabajamos en formación y trabajamos en ayudar a encontrar empleo tanto en la empresa ordinaria como en centros especiales de empleo a estas personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí, bueno, en la web podéis ver pues, un poco todo nuestro catálogo de estas acciones formativas. Luego, un área de salud mental, que es con la que empezamos a trabajar, que tenemos eso, más de 30 años de experiencia, y un área de mayores, que es un poco donde se ubica este seminario, y tenemos tanto residencias como centros de días como servicios de atención a domicilio a personas mayores. Quería hacer un pequeño inciso de la distribución territorial, porque me parece que es algo que suma un valor añadido, y es el compromiso que tenemos con el territorio, en el sentido de que muchas de nuestras residencias, con todas las dificultades que eso conlleva, se encuentran en el entorno rural. Aquí en el mapa podéis ver un poco la distribución geográfica de donde estamos ubicados, sobre todo en Aragón y también en La Rioja. Entonces, yo soy Sergio La Cámara y soy el responsable del área de gestión de conocimiento, que es un poco un área transversal que se encarga un poco de trabajar pues, para construir comunidad y construir conocimiento a través de 4 bloques de trabajo también: la investigación, la innovación, la formación y la documentación. Y este seminario sería como un ejemplo de trabajo para hacer llegar al sector pues, un conocimiento y poder pensar juntos y dialogar sobre, en este caso, edadismo y un poco todas las líneas de trabajo que desarrollamos pues, en pos de mejorar el cuidado a las personas mayores, ¿no? O el cuidado o la atención, ¿no? Porque al final pensamos que el cuidado, o sea, en el cuidado se gestiona, o sea, se condiciona, o en el cuidado hay una cuestión de futuro que es imprescindible, y es que o empezamos a trabajar en líneas transversales para cuidarnos mejor entre nosotros y trabajar en la comunidad,
o pues hay otras líneas de desarrollo, ¿no? Más de corte económico que entran en contraposición, ¿no? Creo que es una apuesta ética muy importante que pensemos todos en el cuidado y que trabajemos por desarrollarlo. Y aquí tenéis nada, unos ejemplos de cómo desarrollamos esta gestión de conocimiento, tanto en papers de investigación como guías de buenas prácticas, pues como formaciones como esta que nos trae hoy aquí. Y sin más, pasamos ya al tema que nos ocupa, perdón por esta breve presentación institucional, que es el edadismo, ¿no? Yo creo que en el edadismo nos jugamos una cosa que tiene mucho que ver también con un estigma, y un estigma siempre opera desde dos lógicas, ¿no? Una que tiene que ver con cómo el tercero o la sociedad percibe ese estigma, ¿no? Con todos los prejuicios que generan hacia la persona estigmatizada, pero luego hay otro que muchas veces se olvida y que también es muy importante, que es el autoestigma, es decir, cómo todas esas concepciones que los terceros tienen sobre nosotros nos afectan y nos construyen, ¿no? Y también, como al final somos seres que nos reflejamos como en un espejo en los demás, cómo interiorizamos también esa parte del estigma. Y para mí, por ejemplo, el edadismo es una forma de estigma. Sin más, doy paso a las ponentes que tenemos con nosotros, a María Gangutia, que es la responsable de Derechos Humanos y Incidencia Política de HelpAge Internacional España, y a Erika Fuertes, que es psicóloga con una amplia experiencia de nuestra residencia en la que estamos hoy aquí ubicados, Reyardiz Rosales, que es una residencia especializada en Alzheimer y otras demencias. Sin más, os dejo la palabra y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, buenos días a todas y buenos días también a aquellos que se encuentren vía online. Muchas gracias por participar, por hacer un hueco en vuestra agenda para estar con nosotros aquí en un día en el cual pues, este tema es muy actual. Dame un segundo. ¿Sí? ¿Escucháis bien? Sí, se oye, sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale, ya está. Te habían puesto en el chat. Ya que, como decía, hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato sobre la vejez, que fue proclamado por la ONU y se conmemora desde el año 2011. Entonces, es un día, todos los días son importantes para hablar sobre el edadismo, pero es un día esencial. Y queremos agradecer también a la Fundación Reyardiz por haber elegido hablar sobre esta temática y por haber querido contar con la Fundación HelpAge España para ello. En cuanto a la Fundación HelpAge España, muy brevemente, somos una fundación que nace en el año 2008 y que forma parte de la red global HelpAge International. HelpAge International nace en los años 80 junto con la que conoceréis como Save the Children. Save the Children se dedicó, en Reino Unido nacieron ambas. Save the Children se dedicó a lo que era la protección de la infancia y HelpAge International a la protección de las personas mayores. Nació en el contexto de la emergencia por la hambruna de Etiopía, ya que pues se dieron cuenta desde el ámbito de la cooperación que la cooperación no tenía en cuenta, y las emergencias, no tenían en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores. En muchas ocasiones no se daban los recursos necesarios para abordar estas problemáticas en específico para las personas mayores. Entonces nació HelpAge International en los años 80, como decía. Y HelpAge España nace en el año 2008 y actualmente llevamos a cabo distintas iniciativas de incidencia política, de formación y de sensibilización en relación con los derechos de las personas mayores. Lo que buscamos nuestro objetivo es construir una sociedad amigable para las personas mayores y para sus derechos.
Como os decía, pues somos parte de la red global de HelpAge International, que cuenta con más de 170 organizaciones y se encuentra en más de 90 países. Es importante, entendemos que es importante tener esta... Vale, perdón. Es importante tener esta concepción global cuando hablamos de envejecimiento, ya que en muchas ocasiones se tiene la falsa idea, la falsa creencia de que únicamente se envejecen los denominados como países desarrollados. Sin embargo, los países comúnmente denominados como en desarrollo también se envejece y se envejece, de hecho, de forma mucho más rápida de lo que en muchas ocasiones creemos. Por lo tanto, el desafío del envejecimiento es un reto que hay que tener en cuenta con una perspectiva internacional y, por lo tanto, requiere unos cambios globales. Forma parte de los que se denominan como nuevos riesgos sociales, ya que nos plantea, como comentaba Sergio, nuevos planteamientos sociales y económicos, por ejemplo, en relación con los cuidados, pero en relación con muchas otras cuestiones. Hay que cambiar la perspectiva respecto al envejecimiento porque nos encontramos ante una sociedad envejecida y es necesario que para que se tenga en cuenta la heterogeneidad del envejecimiento, haya un cambio en el planteamiento respecto al envejecimiento. En concreto, respecto a Europa y España, quería aportaros algunos datos, y es que en Europa, en el año 2001, voy a coger las cifras de memoria, no sé si las recordaré exactamente, pero según datos del Eurostat, en el año 2001 en Europa la población mayor de 65 años giraba en torno al 16% y actualmente está en un 21%, creo recordar. Esto supone un aumento de 5 o 6 puntos porcentuales en 20 años. Por lo tanto, hay una aceleración del envejecimiento en Europa. Además, se produce el fenómeno de la feminización del envejecimiento, es decir, hay más mujeres mayores que hombres mayores. Las mujeres en Europa viven de media 5,5 años más que los hombres. Y es importante dejar claro que aunque este dato evidentemente pues, es positivo, podríamos verlo como optimista respecto a las mujeres, hay que tener muy presente que las mujeres, que vivir más no siempre significa vivir mejor, ya que la prosperidad económica, el beneficio económico se puede apreciar que disminuye cuando aumenta la edad de las mujeres. Es decir, en las mujeres se produce lo que se llama una discriminación múltiple por ser mujer y por ser mayor. Y esto es lo que están sufriendo las mujeres en Europa. Respecto a España, estos datos se reproducen. También hay una aceleración del envejecimiento. Y en el año 2021 las personas mayores el dato es del 19,65% de personas mayores dentro de la población de España, con una representación de las personas de más de 80 años de un 6%. Se ha duplicado prácticamente en estos últimos 20 años el dato de las personas de más de 80 años. Esto es importante porque se va a seguir acelerando también la presencia de personas de más de 80 años y esto supone el sobreenvejecimiento de la población mayor. El índice de sobreenvejecimiento o de longevidad, de juventud, significa es el porcentaje de personas de más de 80 años partiendo de las personas de más de 65 años. Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces englobamos personas mayores como todo a partir de los 65 o 60 años y evidentemente las necesidades e inquietudes de personas en diferentes edades es diferente y por lo tanto el trato hacia ellas y el tratamiento y la participación de las mismas es diferente y hay que tener muy en cuenta las necesidades de estas personas de más de 80 años puesto que se van a multiplicar su presencia en España. Se estima que para el año 2035 las personas mayores ocuparán un 26,5% de la población en España. Por lo tanto, como decía, estos datos del envejecimiento nos llevan a que tengamos que plantearnos, como decía, nuevos planteamientos económicos y sociales, ya que nos demuestran que va a haber un enorme, y que ya nos encontramos ante una sociedad envejecida y que va a haber una enorme aceleración respecto a la población en este aspecto. Después de haber soltado todos estos datos, digamos, a lo mejor se nos plantea la pregunta de
pero ¿qué es realmente una persona mayor, ¿no? Porque hablamos de 65 años, hablamos de 80 años. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que marca que una persona sea denominada como persona mayor, ¿no? Pues bien, Naciones Unidas marca la edad de 60 años para hablar de personas mayores, así como también los demógrafos. Sin embargo, los países, bueno, en España y en los países que nos rodean, los países europeos, los países, aunque no me gusta llamarlo así, se empiezan a llamar así, pero los países comúnmente denominados como desarrollados, se suele marcar en los 65 años. Y esto se hace normalmente porque se suele vincular con la edad de jubilación, a pesar de que la edad de jubilación va en aumento también por esto mismo, porque la población envejece y por otras cuestiones también probablemente económicas, ¿no? Pero tradicionalmente la edad era de 65 años. Entonces se vincula con un cambio de rol y con que las personas a partir de la jubilación pues que tienen una serie de condiciones similares, aunque sea ese hecho de pasar a formar parte de ese colectivo, y entonces se marca esa edad como denominación de persona mayor, ¿no? También porque la vinculamos con descuentos o con bonificaciones que existen pues, para ocio, para transporte, y de ahí esta idea, ¿no? También es cierto que, o sea, como veis, pues hay diferentes perspectivas de qué es una persona mayor, que también este cambio se produce porque se ha sufrido evidentemente una alteración en la vida media de las personas. Así como en 1900 en los países desarrollados se vivía de vida media entre los 45 y los 50 años, actualmente se alcanzan fácilmente los 80 años de vida media. Entonces, esto evidentemente produce una modificación en lo que entendemos por una persona mayor. Además, esto todo lo que he dicho hasta ahora hablo de una cuestión numérica, de una cuestión de edad cronológica que se llama. Pero es que hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de edades. Existe la edad biológica, que es la edad vinculada al cuerpo, la edad vinculada a la salud fisiológica y al envejecimiento del propio cuerpo. Existe la edad cronológica, que es la edad que más comúnmente utilizamos y que sirve más para facilitar una catalogación, y es la edad que marca el calendario, pues desde tu nacimiento hasta el momento actual, esos años, y vinculamos con esto nuestra edad. La edad psicológica, que es la edad que es marcada por una idea desde la psicología, y la edad social, que está relacionada pues, con nuestra propia vida, con nuestros roles, con las actividades que realizamos. Esto va mucho en relación como, por ejemplo, lo que comentaba de la jubilación, o bien que te pueda marcar ser una persona mayor el hecho de haber sido abuelo, que a veces equivocadamente, pero que solemos vincularlo. Y entonces, visto todo esto, lo que me gustaría es que vosotras y vosotros, aquellas personas que estén online, que normalmente pensamos siempre la edad cronológica, que nos parásemos un momento y penséis qué edad creéis que tenéis. Entonces, me gustaría que hicierais ese ejercicio ahora mismo y penséis vosotras qué edad os pondríais. Lo normal es que nos basemos en la edad cronológica y en la edad social. Entonces, esto va a suponer que nos limitemos. Es decir, no tenemos en cuenta nuestras capacidades o lo que queremos hacer o las actividades que realmente hacemos, sino que tenemos en cuenta única y exclusivamente el número y nuestro entorno y nuestra propia, como comentaba el compañero Sergio, nuestra propia percepción de nosotras mismas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es ser edadistas con nosotros mismos, el edadismo autoinfligido del que hablaba Sergio, ¿no? Y bueno, dicho esto, ¿no? Como os acabo de llamar edadistas básicamente, pues creo que toca preguntarse qué es realmente el edadismo, ¿no? Para hablar de edadismo, me parece esencial hoy en día citar, porque os recomiendo su lectura, o bien hay un resumen ejecutivo que podríais leer, si no, que es del Informe Mundial sobre el Edadismo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que se publicó en el año 2021. Es muy interesante porque es el primer informe mundial desde una organización tan importante como es la Organización Mundial de la Salud, que se enfoca el edadismo. Se enfoca el edadismo desde la perspectiva de todas las edades, es decir, porque también evidentemente existe edadismo respecto a las personas jóvenes, aunque hoy vamos a tratar el de las personas mayores, ¿no? Pero
es muy interesante este informe porque resultó muy esclarecedor al exportar ciertos datos, como por ejemplo que 1 de cada 2 personas somos edadistas. Ese punto de partida es esencial, o sea, ese dato es esencial para que sea un punto de partida para que repensemos nuestras propias conductas, ¿no? El edadismo, según la OMS, lo define como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia las personas según su edad. Básicamente es los pensamientos, esto se relaciona con los estereotipos, los sentimientos, cómo nos sentimos, esto se relaciona con los prejuicios que tenemos, y las acciones que realizamos hacia las personas en relación a la edad que tienen o en relación a cómo pensamos que deben de comportarse o que deben de actuar según la edad que tienen. Pues juzgamos que son demasiado jóvenes para algo o demasiado mayores para hacer otra cosa. Por lo tanto, como decía, está el edadismo dirigido hacia otras personas y el edadismo dirigido hacia nosotras mismas, que es el autoinfluenciado. Aquí, bueno, hay una serie de imágenes que están en el informe que me parecen bastante interesantes, en el que podéis ver pues, que al final pues, es circular, ¿no? Todas estas series de conductas. Aquí he reflejado una serie de publicaciones en las cuales se pueden ver que el edadismo se encuentra, es transversal, se encuentra en todas las situaciones de nuestra sociedad, desde la realización de trámites administrativos hacia la salud. En muchas ocasiones produce una infantilización de las personas. Por ejemplo, cuando acuden al médico una persona mayor, acude acompañada tal vez porque tiene un problema de movilidad, pero la persona puede perfectamente ser atendida por un sanitario y a veces se tiende a infantilizar a la persona y a lo mejor hablar al acompañante. Eso es claramente una actitud edadista que se produce en muchas ocasiones. Me gustaría, bueno, voy a coger un segundo las notas para ver si se me escapa algo. Segundo. Yo me había puesto 17 años. No sé. Está bien. Por aquí por el chat decían 30, 74, un poco ahí. Pero claro, lo que no sé es si tiene relación con la edad cronológica. Vale, sí. Nada, simplemente os quería comentar que estos tratamientos diferenciados, estas exclusiones que se producen respecto a las personas mayores, se manifiestan de múltiples formas, como acabo de decir, ¿no? Y es muy importante también, aparte de la infantilización, el lenguaje despectivo que a veces se emplea hacia las personas mayores y la vulneración de derechos que se acaba produciendo respecto a estas personas, ya sea, como comentaba, en el ámbito de la protección de la salud o de la autonomía o de la vida independiente. Por ejemplo, es interesante, y lo había marcado aquí, y por eso tal vez, ¿cómo decirlo? Para bien o para mal, desde la pandemia se habla más de edadismo porque lo vimos en su forma más cruel en el trato que se realizaba en muchas ocasiones desde los medios de comunicación respecto a... Se vieron titulares pues, muy, muy dolorosos e incluso opiniones también se escuchaban al ver que la pandemia pues, afectaba más duramente a las personas mayores. En algunas ocasiones se banalizaba ese dato y se frivolizaba sobre el mismo. Nosotros lo que esperamos es que esto haya supuesto una sensibilización y no que suponga todo lo contrario. Yo soy de la opinión de que creo que ha supuesto una sensibilización y se ve, por ejemplo, en el informe mundial publicado por la OMS. Quería comentar ahora, pasar a comentar como el primer paso, digamos, la primera entrada en relación con el edadismo, que es el uso del lenguaje y de las imágenes. Porque, como veremos ahora, la legitimación de ese uso y de ese uso discriminatorio o estereotipado de imágenes y de lenguaje hacia las personas mayores abre la puerta a que después se legitimen las prácticas discriminatorias. Como digo, esto entra en relación con el imaginario social asociado a la vejez, ¿no?
Muchas veces el lenguaje que utilizamos en relación con las personas mayores muestra un grupo homogéneo. Lo imaginamos como un grupo homogéneo y, sin embargo, la evidencia científica y la evidencia nuestra de cuando andamos por la calle nos puede mostrar, y las personas mayores que conocemos, nos muestra la enorme heterogeneidad. Es bastante evidente esto porque hay enorme heterogeneidad entre personas de 15 años y entre personas de 20 años y entre personas de 30 años, por lo tanto, evidentemente la hay entre personas de 70, 80, no es igual Pedro que Juan, que Manuel, aunque tengan 75, 80 y 85 años, ¿no? Pero muchas veces solemos tratar, como digo, a las personas mayores como un grupo homogéneo. Esto se debe a que el imaginario colectivo de las personas mayores, de la vejez, se suele vincular con fragilidad, con pasividad, con enfermedad, y esto contribuye al mantenimiento de estereotipos sobre este colectivo y, por consiguiente, a las prácticas edadistas, lo cual puede suponer graves efectos para después la articulación de políticas y la articulación de prácticas hacia estas personas. Ello se produce, por ejemplo, en el uso del lenguaje discriminatorio, que ya, como digo, está ampliamente legitimado. Y, por ejemplo, me parece muy interesante tratar algunos conceptos que se utilizan para hablar de personas mayores. Por ejemplo, la palabra abuelo o la palabra abuela. Muchas veces nos referimos como, pues, vi a un abuelito, vi a una abuela, vi a un abuelo, cuando a lo mejor esa persona, primero, en el caso de que sea abuelo, ese es un rol que ocupa, igual que ocupará muchos otros, será muchas otras cosas aparte de abuelo. En otras ocasiones es que esas personas ni siquiera son abuelos, entonces no tiene ningún sentido. Es como si, pues por el hecho de ser madre, nos llamaran madres cualquier otra persona ajena a nuestra familia por la calle. Es un poco raro en realidad. Entonces, demuestra un mensaje muy condescendiente hacia las personas mayores. Y luego hay otra expresión que se utilizaba mucho, yo la fui marcando cuando me llegaron los programas en estas últimas elecciones, y se utiliza mucho también desde la política, y desde los medios de comunicación, que es la expresión nuestros mayores. Nuestros mayores en muchas ocasiones se utiliza con una buena intención, con la intención de mostrar respeto, con la intención de mostrar un cariño, una admiración, pues diciendo, pues lo merecen nuestros mayores por todo el esfuerzo que han hecho, y sin embargo es una expresión que denota un paternalismo que es posible que no sea deseado, y además pasan a ser agentes pasivos, no agentes activos. Es una expresión que a lo mejor nos resultaría muy extraña si decimos, pues, nuestros niños, nuestros extranjeros. Es que resulta extraño escucharlo, sin embargo estamos muy familiarizados a hacerlo y es muy homogeneizante. Nuestros mayores, de nuevo, es un colectivo homogéneo al que solo tenemos que proteger y asistir de manera meramente asistencialista, sin darles autonomía. Además del lenguaje, cabe preguntarse también respecto a las imágenes de las personas mayores, porque en muchas ocasiones podemos ver en medios de comunicación imágenes de personas que se repiten muchas veces, ¿no? Se usan, ahora va variando, los bancos de imágenes están ya mostrando una imagen un poco más positiva de las personas mayores. Por ejemplo, lo vemos desde la Fundación Help España. Defendemos mucho, bueno, y desde Help International se defiende mucho una imagen más positiva, una imagen más activa de las personas mayores, al final una imagen más real de las personas mayores. Y en este seminario, de hecho, la acompaña una imagen de una señora con gafas, y no podría decir nada más de ella, y es lo normal, pues una señora normal, ¿no? No tiene por qué ser siempre una imagen de problemas de movilidad, que también evidentemente lo hay y evidentemente también se tiene que mostrar, pero las noticias de personas mayores suelen ir acompañadas de personas mayores sentadas en un banco, de personas mayores con un andador, de personas mayores con muletas, de personas mayores en un taller de memoria, que también, pero las personas, en fin, yo me acabo de tomar un café en una terraza en la cual había personas mayores tomando cafés, pues lo vemos en nuestro alrededor, consumiendo, estando con amigas o con amigos, en fin,
riendo, usando tecnología incluso. Hay muchas, la realidad es amplia y heterogénea, como comentaba. Y claro, quería citaros a Teresa Martínez, que es doctora en Ciencias de la Salud y que tiene un blog muy interesante que os recomiendo, un blog particular y un blog también con la Fundación Matías. Es muy interesante, todas sus entradas están muy bien y una de ellas es en relación con las palabras. Y ella dice, las palabras sí importan y yo añadiría que también las imágenes importan. Voy a citar estas palabras que dice ella y que me parecen esenciales, que son: nuestras palabras reflejan nuestra consideración hacia los demás y reflexionar sobre ellas puede ayudarnos a reconsiderar nuestra mirada y a orientar nuestro trato, porque según vemos, tratamos. Es decir, si vemos a alguien como una persona difusa dentro de un grupo homogéneo, la vamos a tratar como una persona difusa dentro de un grupo homogéneo, no como esa individualidad que es y que sigue siendo a pesar de haber alcanzado una edad. Sin embargo, si vemos a esa persona como una individualidad, vamos a tratar a esa persona como una individualidad, como ella es. Pues bien, llegado a este punto, os quería comentar cuáles son los obstáculos con los que nos enfrentamos. Una vez visto el lenguaje, la imagen, que es como esa primera barrera, ¿no?, del edadismo, ¿cuáles son el resto de obstáculos que nos enfrentamos para la lucha contra el edadismo? Uno de ellos, lo hemos visto en distintas investigaciones que hacemos desde HelpAge España, es la legitimación, como comentaba. Igual que está legitimado el lenguaje discriminatorio hacia las personas mayores, porque en muchas ocasiones es bien intencionado, a pesar de que puede ser muy grave porque puede provocar luego graves consecuencias, pero a veces es bien intencionado. Pues lo mismo las conductas discriminatorias hacia las personas mayores. Se acepta de forma generalizada, como digo, que las personas cuando cumplimos cierta edad vamos perdiendo capacidades y facultades y eso parece que legitima un trato diferencial que damos a las personas mayores. Por tanto, es una discriminación muy perversa que va a ser más difícil que identifiquemos y, por lo tanto, que erradiquemos, ya que, como decía, ciertas afirmaciones en otro tipo de discriminaciones, ciertas afirmaciones, realizarlas en público, pues supone, y bien hecho, una sanción. Sin embargo, hay afirmaciones edadistas que hacemos constantemente, de hecho, sobre nosotras mismas, y no están tan sancionadas. De hecho, se aceptan abiertamente. Pues soy demasiado mayor para hacer esto, o tú eres demasiado mayor para hacer esto. No parece ni siquiera algo discriminatorio, ¿no? Y el segundo problema es el desconocimiento de las propias personas mayores hacia sus derechos. Desconocer los derechos y la forma que tenemos de actuar cuando nos sentimos agredidos, cuando nos sentimos discriminados, impide que alcancemos una ciudadanía plena y, por lo tanto, impide que sea conocido por la sociedad, impide que nosotras mismas o las personas que lo sufren puedan solucionar ese problema y, por lo tanto, permanece, como digo, sin sancionar esas discriminaciones. Precisamente desde HelpAge hacemos un trabajo de sensibilización en relación con derechos, pero muchas veces, como la sensibilización a veces queda en un círculo pues académico o en un círculo de personas que ya estaban sensibilizadas de ambas, que es algo que se produce muchas veces, lo que hemos puesto en marcha desde septiembre del año pasado es el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores. Es un servicio gratuito de ámbito nacional y es el primer servicio con enfoque de derechos que lo que busca es canalizar aquellas denuncias, digamos, de personas que se encuentran en una situación de discriminación por razón de edad. También queremos acercar información sobre recursos y servicios a personas mayores, porque lo que buscamos es fomentar la autonomía de las personas mayores y que ellas mismas utilicen este servicio como un canal para tener voz propia y para dar a conocer cuáles son sus necesidades, para que además posteriormente nosotros hagamos un trabajo de incidencia. Como comentaba, este servicio está activo desde el año pasado y en estos meses de recorrido hemos podido ver que el principal motivo que nos han llegado han sido
consultas relacionadas con brecha digital. Las personas encuentran muchos problemas a la hora de realizar trámites administrativos. Esto es el acceso a servicios básicos. Al final, ello supone una barrera para acceder a otros derechos básicos y por lo tanto es una exclusión muy, muy grave, ya que las personas se sienten desplazadas de un mundo que antes conocían y de un mundo que les resultaba simple, es decir, hacer un mero trámite de papeleo, pues se acercaban a una oficina, lo realizaban y ya está. Y hoy en día la digitalización evidentemente es necesaria, la digitalización en el ámbito administrativo también, pero tiene que ser una digitalización responsable, una digitalización que tenga en cuenta a todas las personas y para ello que se fomenten las capacidades digitales de las personas mayores y que también se acompañe en este proceso para que de forma complementaria siempre, nunca se quede nadie colgado en este proceso. Luego también la brecha digital se ve muy claramente en la exclusión financiera, esto es en el acceso a la banca. Ya conoceréis pues, iniciativas que se han dado desde la sociedad civil, como el Soy mayor pero no tonto, del hombre valenciano que creo que era un médico, que comentaba, bueno, que ha obtenido muchísimas firmas y que de hecho dio impulso a cambios en la banca que ahora se están empezando a realizar, también en la despoblación, también en las zonas despobladas y tendremos que estar vigilantes pues, de que estos cambios efectivamente se realicen, ¿no? Es necesario terminar con la exclusión financiera porque la exclusión financiera supone que trámites que antes también resultaban muy sencillos, como por ejemplo retirada de efectivo, las personas de repente pasen a ser dependientes. Esto es bastante chocante en la década del envejecimiento activo, que por un lado se está intentando fomentar la autonomía y por otro lado una persona se quede, digamos, de brazos cruzados porque no puede sacar efectivo y tiene que tirar de su entorno para hacer algo tan sencillo como cobrar la pensión, ¿no? Muy de cerca le han seguido las consultas relacionadas con información sobre prestación y servicios, nos han llegado consultas sobre ingreso mínimo vital, sobre subsidio por desempleo para mayores de 55 y sobre pensiones. Y el tercer motivo más frecuente de las llamadas que nos han llegado es sobre cuidados, más concretamente sobre los trámites a la dependencia. Las personas que nos han contactado tienen problemas para realizar la tramitación de la ley de dependencia, por a lo mejor un desconocimiento, por a lo mejor la ineficacia a veces de las administraciones, porque hay una falta de coordinación entre ellas. Y estas son algunas de las consultas. Tenemos consultas también respecto a accesibilidad, respecto a consumo y respecto a discriminación por razón de edad en concreto, en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud. En fin, os invito a que veáis la página web de Servicios SEAM o que nos sigáis y podréis ir viendo cómo vamos actualizando pues, estas consultas, ¿no? En cuanto a la edad de las personas que nos contactan, gira en torno de los 65 a los 75 años. Esto nos provoca un reto, queremos llegar a las personas más mayores. Es difícil porque es más complicado hacer la difusión a veces y porque las personas más mayores a veces, por este edadismo infligido del que hablamos, pues a lo mejor se cortan más en contactar con nosotros y comentarnos cuáles son sus necesidades. Nosotros siempre hemos defendido desde HelpAge que es necesario, y también os invito en vuestras diferentes profesiones a defenderlo, que es necesario una desagregación de datos por edad, que sea lo más concreta posible. Es decir, que las franjas a lo mejor vayan de saltos de 5 a 5 años, ya que, como decía al principio de mi intervención, no es lo mismo, evidentemente, tener 65 años que tener 85 años o 90. Muchas veces nos encontramos con estadísticas que solo llegan hasta los 65 años. Es decir, van haciendo franjas, o sea, se van haciendo de un desglose por franjas, hasta llegar a más 65. De nuevo, eso es englobar en un grupo muy homogéneo a personas con edades muy distintas. Y en cuanto al género, casi 6 de cada 10 llamadas que nos llegan son de mujeres. Como decía, esto puede estar vinculado, aunque tenemos que ser cautas con esto porque todavía falta mucho recorrido para hacer un análisis de los datos que tenemos del servicio. Esto puede estar relacionado tanto con la feminización del envejecimiento
es decir, hay más mujeres mayores que hombres mayores, y también con la feminización de los cuidados, porque al SEAM pueden llegar llamadas no solo de personas mayores, sino que también llegan llamadas de cuidadoras, cuidadores, de entorno de personas mayores, y evidentemente pues hay más mujeres cuidadoras que hombres cuidadores. Esperemos que vaya cambiando eso. Simplemente, y ya para finalizar y para dar paso a Erika Fuertes, que además creo que va a hablar sobre las prácticas que se realizan desde la Fundación en este tema, las buenas prácticas, pues quería subrayar que para prevenir el edadismo resulta esencial el fomento de la cultura del buen trato hacia las personas mayores, el cual debemos defender tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Y quería hablar de los siguientes pilares que suponen la cultura del buen trato. Recomiendo si queréis profundizar en la cultura del buen trato, el decálogo publicado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la SEG, y decir nada, que el buen trato es aquello que desean recibir las personas mayores. Por una parte, supone un trato de respeto hacia sus decisiones y elecciones de vida, facilitando su autonomía. Este fomento de la autonomía es esencial para que, y cito aquí a una escritora que se llama Laura Adler, que tiene un libro que es La viajera de noche, que es un ensayo sobre la edad, en la cual reflexiona sobre su propio envejecimiento, o sea, su propio proceso de envejecimiento y en general sobre la sociedad. Y en ella dice, para que las personas mayores puedan diseñar su futuro y no un futuro restringido que se les ofrece externamente, para que tengan el derecho de reivindicar, no solo el derecho a esperar, el derecho a ser asistidos. Y para que entre todos dejemos de aceptar que llegados a una edad dejamos de ser sujetos y pasamos a ser no sujetos. Luego es necesaria la independencia económica, es necesario garantizar la economía de las personas mayores, por eso hablábamos de que una de las consultas que nos llegan mucho sobre información de prestaciones y servicios, porque es necesario permitir la independencia. La independencia económica evidentemente permite una independencia de las personas y es necesario que reciban recursos y servicios acordes a sus necesidades y a sus inquietudes, que, como vuelvo a repetir, pero nunca suficiente, son heterogéneos y diferentes para cada uno. Es importante la participación y el reconocimiento social de las personas mayores, de su experiencia y la participación en la sociedad. Por ejemplo, es muy controvertido desde las organizaciones de personas mayores, se está hablando de ello, aunque es curioso porque a lo mejor hay muchas personas que les parece bueno que las mesas electorales a partir de, creo recordar, a lo mejor me equivoco, pero creo que a partir de los 65 años, a lo mejor me estoy equivocando de edad, pero creo que es a partir de los 65 años, ya no... ¿Es 65 años? 70. 70, vale. Genial. Pues a partir de los 70 años ya no te convocan para una mesa electoral. Esto probablemente para muchas personas es algo beneficioso, pero al final es una exclusión de la participación y en este caso además de la participación en la democracia. Entonces, aquí ya vemos desde la propia ley una discriminación por razón de edad. Creo que todos conocemos personas de 70 años que perfectamente se pueden pasar el día entero en una mesa electoral recibiendo a personas y haciendo un listado. En fin, excluirlas es un poco llamativo de esto. Y luego la creación de entornos amigables con las personas mayores. Os recomiendo también, respecto a entornos amigables, la red de ciudades y pueblos amigables que se fomenta desde la OMS y que se organiza desde el INSERSO, y tienen un blog que os recomiendo su lectura también, y si alguna de vosotros pues, formáis parte de ayuntamientos, que sepáis que es interesante a lo mejor participar en esta red. Y nada, solo decir que si seguimos todos estos puntos y sobre todo si escuchamos a las personas mayores con atención, pues conseguiremos ir construyendo lo que se propuso desde la ONU a finales de los 90, porque fue a finales de los 90 cuando se empezó a hablar de esto, o sea que hace muy poco, que es una sociedad para todas las edades, donde se ajusten las estructuras, políticas y planes a las necesidades y capacidades de todas las personas. Así que muchas gracias por participar y por haber asistido aquí a esta formación. Y nada, doy paso a la compañera Erika Fuertes. Gracias. Un aplauso. ¿Se pasa de aquí? Sí. Vale.
Espera un segundo que comparto. Bueno, muchas gracias por la asistencia, por la iniciativa de este seminario también y bueno, entre todos intentar conseguir que el edadismo sea un poco más visible, que todavía creo que queda mucho, pero bueno, con este tipo de iniciativas se puede conseguir. Quería hacer una reflexión o un comentario que cuando nos pusimos en contacto María y yo para el seminario, para no solaparnos en los contenidos y en el material, parece que hubiésemos hablado una semana porque lo teníamos súper claro, lo que tenía que impartir ella y lo que tenía que demostrar, lo que poner encima de la mesa, lo que hacemos desde la Fundación. Y me dio que pensar que a lo mejor como sociedad nos queda mucho, como a nivel individual también, pero que como entidades sociales tenemos muy claro lo que hay que hacer y creo que el camino lo tenemos claro y que tenemos que seguir hacia ello. Ella ha dado unos datos desde su fundación, desde su entidad, perdón, del edadismo, de lo que trabajan, y nosotros ahora nos toca poner en valor lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos en la práctica, ¿vale? Entonces yo tenía por aquí, bueno, el organigrama que ya lo había explicado Sergio, un poco poner en, bueno, pues una introducción de lo que es la Fundación Rey Ardid y quería empezar con esta reflexión de Fernández Ballesteros. Algunas investigaciones evidencian que las capacidades intelectuales de las personas mayores suelen declinar en sociedades y entornos en los que están acentuados los estereotipos negativos sobre la vejez. ¿Vale? Es un poco al hilo de que comentaba Sergio, que los estereotipos marcan un poco pues, los ritmos de las personas y sobre todo las evidencias en las capacidades. Aquí, bueno, también creo que muchas cosas las ha hablado María, pero bueno, quería especificar un poco el mito y la realidad o el hecho de las personas mayores. Son muy parecidas a homogeneización, que explicaba María, y son un grupo muy diverso, así como las personas somos muy diversas con 30 años, también lo son con 80 o más. Suelen ser solitarias. Este es el mito que existe en un poco de las personas mayores. Yo creo, bueno, y los hechos lo demuestran, que son personas que mantienen contacto cercano con la familia, con la sociedad en general. Están enfermas, frágiles y son dependientes. La mayoría, sí, sus capacidades se lo permiten, viven de manera independiente. Tienen alteraciones cognitivas y aunque algunas capacidades cognitivas pueden verse mermadas por el propio envejecimiento, el hecho no reviste suficiente gravedad como para causar problemas en la vida cotidiana. Y por último, están deprimidas. Las que viven en comunidad tienen menores tasas de depresión que adultos jóvenes. Y esto es un dato contrastado, ¿vale? Mi ponencia la quiero dividir en tres ejes, ¿vale? ¿Qué podemos hacer como sociedad ante esta problemática, el edadismo? ¿Cómo podemos actuar como organización, como empresa, como entidad? Y a nivel más específico, en la práctica con las personas más vulnerables y que sufren este tipo de conflicto o de discriminación. Como sociedad, esto lo he sacado de una guía que os animo a que la leáis, que es del Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con Som Seniors, que hicieron un estudio. Y bueno, hay unos ítems que nos dan cómo actuar ante la como sociedad. Mostrar oportunidades que ofrece la etapa del envejecimiento, desmitificar la eterna juventud, que ahora está pues, bueno, en todos los medios de comunicación, en la vida en general, que tenemos que ser eternamente jóvenes, sin arrugas, perfectos. Entonces, desmitificar un poco esa eterna juventud. Tener en cuenta la opinión de las personas mayores y respetarlas. Llega un punto que parece que las personas mayores lo que dicen no se tiene en cuenta o sobre todo no se le da valor. Valorar la participación que tienen las personas mayores en la familia y en la sociedad en general. Considerar que las personas mayores pueden disfrutar de una vida satisfactoria como cualquier otra persona. Tener en cuenta que por llegar a cierta edad con tus capacidades puedes tener una vida satisfactoria como una persona adulta o joven. Tener en cuenta que las personas mayores disfrutan de la sexualidad como todo el mundo. Esto sí que existe un tabú en cuanto a la sexualidad, que no disfrutan, que tienen unas capacidades más limitadas. Fomentar la formación continua y el crecimiento personal de las personas mayores. Incidir en este tipo de formaciones. Y defender que las personas mayores tienen ganas de vivir y disponen de actividades y servicios para disfrutar plenamente. ¿Vale?
Esto, ya la segunda perspectiva que quería abordar es de trabajarlo transversal en una entidad, una organización. Entonces, aquí apostamos en Fundación, he puesto edad versus oportunidad, ¿vale? Que la edad no sea un criterio discriminatorio a la hora de acceder al mercado laboral. María lo ha comentado, hay discriminación en cuanto a la edad y en cuanto al género según la edad, ¿vale? Y según qué sectores todavía más. No pensamos en la edad, sino en el talento, ¿vale? Evitamos sesgos de edad, apostamos por las habilidades. Impulsar el crecimiento profesional, fomentar la carrera profesional independientemente de la edad. Uno puede tener carrera profesional con 30 y con 50 y con 55. Trabajar la motivación, es decir, tener en cuenta que tenemos que estar motivados independientemente de la edad que tengamos, y esto cómo lo hacemos con charlas para conocer los retos y cómo conseguirlos, encuentros de trabajadores de toda la fundación en los que intentamos equilibrar gente joven que entra de nuevas en la fundación y gente que lleva más tiempo, y equilibrar esos encuentros y aportarnos y enriquecernos mutuamente. Las responsabilidades, asumir responsabilidades en función del desempeño y las habilidades y los objetivos a través de la evaluación del desempeño. Fomentar la colaboración, distintas edades, distintas perspectivas. A mí siempre me gusta decir que un equipo, pues bueno, de todas las edades nos podemos aportar que más homogéneo, y adaptarse al momento vital de cada persona, ¿vale? Es decir, tenemos que tener conciencia como organización de que no es lo mismo el momento vital de una persona que acaba de entrar en una entidad y así tiene más desarrollo profesional que gente con 55, que existe todavía el desarrollo profesional, pero somos nosotros los que tenemos que dar el paso y adaptarnos a su momento vital. Y luego, antes de entrar a lo que es más la práctica en las personas mayores para combatir el edadismo, quería hacer una serie de reflexiones. Debemos prevalecer la autonomía de las personas mayores para que sean estas las que tomen decisiones que afecten a su estado de salud y desarrollo social, ¿vale? Muchas veces no tenemos en cuenta la autonomía que todavía tienen las personas mayores a la hora de decidir todo lo relacionado con su vida. Muchas veces, lo ha comentado María, se prefiere a un interlocutor, una persona joven, acompañante de la persona mayor, por parte de los y las profesionales, dejando al margen a la persona mayor. Si viene una persona mayor que puede tener capacidad de comprender y sobre todo de decidir, debemos respetar, pero intrínsecamente o de manera impulsiva nos tendemos a relacionarnos con la persona joven. Y eso muchas veces, si lo analizamos, yo soy la primera que me ha pasado. Eso lo debemos, pues bueno, reflexionar. La creencia errónea de que los intereses de las personas mayores solo giran en torno a satisfacer necesidades relacionadas con su salud. Muchas veces tendemos a pensar que las personas no tienen más allá de sus necesidades de cubrir necesidades de salud, y tienen necesidades como cualquier otra persona de cualquier otra edad. Hay una falta de iniciativa para participar en actividades de envejecimiento activo y saludable debido a una autopercepción de incapacidad o imposibilidad de mejora. Un poco, pues bueno, la percepción que tenemos de uno mismo de no voy a poder hacer esa actividad, no voy a poder realizar un taller por mis capacidades limitadas por la edad. Algunas personas mayores presuponen que ciertas enfermedades mentales, neurodegenerativas y físicas son parte del proceso de envejecimiento. Está demostrado que, bueno, el envejecimiento acarrea una sintomatología física, emocional diferente a otras etapas vitales, pero no siempre están relacionadas enfermedades con la etapa vital del envejecimiento. Y me ha parecido muy importante esta reflexión, evaluar las actuaciones desarrolladas con la promoción de derechos de pacientes geriátricos para conocer objetivos cumplidos con respecto a la supresión del edadismo. Creo que como entidad o como sociedad o a nivel individual nos debemos evaluar en el edadismo. Es decir, ¿cuánto soy yo edadista en este momento de mi vida? Yo creo que de manera inconsciente somos edadistas muchas veces y deberíamos evaluar. ¿Cómo lo hacemos desde la práctica implicando a las personas vulnerables y que afecta al edadismo? Bueno, pues desde la Fundación Rey Ardit y en concreto desde nuestro área de mayores intentamos hacer la práctica de diferentes maneras. Por ejemplo, atención de la calidad basada en el modelo centrado a la persona,
Las personas mantienen el control de su entorno, sus cuidados, su vida cotidiana, siguen desarrollando sus capacidades y, por lo tanto, repercuten en un estado emocional estable y positivo. Este es un ejemplo de cómo tenemos en cuenta a las personas y cómo quieren ser cuidadas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, las personas se involucran en la elaboración del menú del centro, así como también me parecía muy importante ponerlo aquí en esta diapositiva, los señores también, ¿no? Es un poco, también trabajamos esa doble discriminación, que no se vincule solamente las tareas pues al sector femenino, sino que también el masculino se involucre. Se tiene en cuenta lo individual así como lo colectivo a través de las comisiones de usuarios. Es decir, no solamente tenemos en cuenta las necesidades individualistas, sino también las colectivas. Las comisiones de usuarios, lo que la pretensión o el objetivo es crear una comisión de usuarios, unas reuniones periódicas en las que trabajamos cómo quieren ser cuidados, ya sea pues desde la comida hasta los profesionales, explicamos un poco la labor de cada profesional y entonces, bueno, pues salen cosas muy útiles y que ponemos en práctica en los centros. Se mantiene y se da continuidad a la normalidad, teniendo en cuenta sus intereses y preferencias. Yo como psicóloga, ya no solamente en el área de mayores, sino en otros perfiles, al final, cuando eres o estás en un sector vulnerable, lo que pretendes es la normalidad. El éxito está en la normalidad, es decir, el que puedas llevar tu vida, tu entorno laboral, tus relaciones sociales, eso es el éxito de una persona que requiere ciertas necesidades y que puede estar encajada en un sector vulnerable. Entonces, en las personas mayores me parece que la normalidad es lo que pretenden, lo que ansían y sobre todo es el objetivo de todos. ¿Y cómo pretendemos dar normalidad en un centro? Pues bueno, dar continuidad a lo que estabas viniendo haciendo antes de venir aquí. Por ejemplo, tenemos instaurado el vermú, que es la actividad de estrella. Hay una cata de vino reivindicando un poco que la edad no tiene límites en cuanto a que podemos hacer actividades igual que otras personas con diferente edad, que se va a realizar en la residencia Huesca ahora mismo, se está realizando. El concurso de tapas, pues bueno, son actividades cotidianas que ahora mismo cualquiera de nosotros salimos de aquí y las podemos hacer, porque nuestras capacidades no están mermadas y las de muchas personas mayores tampoco. Esto me parece muy importante, pero ya no solo para combatir el edadismo, sino para trabajarlo a nivel de sociedad, es decir, involucrarnos en lo comunitario. La importancia de lo comunitario es sobre todo sentir que seguimos formando parte de él. Es decir, no sentir que por ser personas mayores, ya seas institucionalizada o no, tener que apartarse de lo comunitario, de no poder realizar una compra, de no poder ir a la peluquería, de ir al centro cívico, como hacemos aquí, a ver qué actividades hay por si nos pueden interesar. ¿Fomentamos eso cómo? Pues bueno, a través de los paseos asistidos, en muchas ocasiones con personas que todavía pueden salir apoyados por profesionales, pueden salir a comprar cosas que les apetece. Si os dais cuenta, pues bueno, son actividades que cualquiera podemos hacer ahora mismo cuando salgamos de aquí. Y luego hay un programa que se llama Apoyo Social para actuar sobre situaciones de soledad no deseada, que bueno, pone la combinación de personas con otras que están solas, ya sean mayores o no, de manera voluntaria, ¿vale? Y sobre todo son, pues bueno, para hacer este apoyo a lo comunitario, pues desde un paseo, una gestión documental, lo que sea, ¿vale? Y también es muy importante que se da formación a los voluntarios desmitificando la edad, ¿vale? A esos voluntarios que participan en ese programa se incide sobre todo en, pues bueno, en desmitificar la edad y todo lo que conlleva con su discriminación. Actividades intergeneracionales, fomentando el enriquecimiento mutuo y poniendo en valor la experiencia vital. Aquí tenemos dos programas con los que trabajamos que entendemos que lo intergeneracional al final también erradica un poco esa percepción del edadismo. En esta foto trabajamos con la Escuela de Arte de Zaragoza, en la que nuestros residentes, bueno, pues en un libro pusieron su experiencia vital a través de fotos, de recuerdos y compaginándolo con la familia.
bueno, yo creo que el enriquecimiento fue mutuo, no solamente para las personas que hicieron esa historia de vida, sino también para los estudiantes que vinieron y se sorprendieron de la gente, sobre todo de lo creativa que era, que no se pensaban que gente tan mayor podía desarrollar esa creatividad, y quedaron unos libros, la verdad, que muy bonitos. Luego está el programa Vivir y Compartir, que es un programa de convivencia intergeneracional, de generaciones, ¿vale? Es decir, personas que viven solas y, bueno, pues ceden de alguna manera el domicilio, la vivienda, una habitación para que otras personas jóvenes, bueno, la premisa es que tengan que estar estudiando, ¿vale? Entonces, pues das una doble labor, el acompañamiento, y luego también, pues bueno, la oportunidad de estudiar en un momento dado en otra ciudad que si no es por esta iniciativa no podría ser de otra manera. Luego, no renunciando a nuestros retos por la edad, ¿vale? Esto me parece muy importante, pero ya no solo las personas a partir de 65, yo misma, quiero decir, yo a veces me pongo mis propias limitaciones por la edad y no voy más allá en mis retos o en mis ideas por llegar a algo. Entonces, no renunciando a nuestros retos por la edad, ya que intentamos que bueno, a través de conocerlos, que es muy importante, y conocer sus iniciativas y sus perspectivas en la vida, puedan cumplir sus retos. Esto es uno que tenemos, que es terapia con animales, en los que vamos a un centro hípico y, bueno, pues hay diferentes usuarios que era su ilusión montar en caballo, cuidarlos, o sobre todo estar en una hípica que nunca habían estado, cosas tan a lo mejor accesibles para nosotros y para ellos más complicados. Y quería hacer una reflexión aquí también al tema de los retos. Si una persona tiene más sueños que recuerdos en su cabeza, es joven, independientemente de la edad que tenga, ¿vale? Entonces, cuantos más sueños, pues más joven se es, ¿no? En vez de tantos recuerdos. Bueno, combatir desde la práctica también lo podemos hacer fomentando y promoviendo el sentimiento de utilidad. Es un sentimiento que con el paso del tiempo y de la edad todos tenemos muy interiorizado, ¿no? Que el sentimiento de utilidad se va perdiendo. Claro, yo siempre digo cuando trabajo en terapia que la utilidad se puede abordar de muchas perspectivas, no solamente es una utilidad de el trabajar, el tener una casa, el educar a tus hijos. La utilidad puede ser de muchas maneras, simplemente con tu experiencia vital compartida, eso es una utilidad para los demás y sobre todo para uno mismo. Y adaptando a las capacidades y al talento, ¿vale? No simplemente es una utilidad de haz esto porque estás aburrido, sino también adaptado a las habilidades y a las capacidades y al talento que queda. También lo que, hablando con María antes del seminario, perdón, a veces cuando hay un problema nos sentimos discriminados o nos sentimos comprendidos, ya sea por la sociedad o por alguien, siempre tendemos un poco como que lo solventen los demás, ¿no? Que bueno, pues el edadismo, si tú eres edadista o tienes esas discriminaciones por la edad, pues trabájatelo tú, ¿no? Pero yo también creo que debemos hacer una reflexión personal, pero ya no solo en el edadismo, sino todo en general, cuando tenemos un conflicto o queremos abordar ciertas limitaciones como persona. Y aquí lo que intentamos trabajar es que las personas mayores también sean conscientes, no de sus limitaciones, pero de la etapa vital en la que están, y que no son limitaciones, sino que nos toca adaptarnos al momento vital que estamos. No es lo mismo yo con 30 años que yo en la actualidad, que ya tengo 45. Entonces, no es que tenga limitaciones, pero todo lo que me rodea, toda mi situación personal ha cambiado en 15 años, con lo cual yo me tengo que ir adaptando. Y para ello también me tengo que conocer en qué etapa vital estoy y esa etapa, qué cambios me ha hecho tener, ya no solamente como persona, sino en mi alrededor. Con lo cual, dicho esto, quería decir que aquí lo que intentamos también es que las personas mayores tengan en cuenta que la adaptación a la etapa vital es importante, que tienen sus limitaciones y sus capacidades y sus aptitudes, y trabajamos también mucho la autoestima. En terapia y en terapia grupal hacemos los dos talleres de autoestima y de adaptación a la etapa vital, que es muy importante.
Bueno, lo ha dicho María, pero bueno, lo quería hacer, ponerle encima de la mesa un poco los medios de comunicación, las personas mayores y la COVID-19, ¿no? El daño que ha hecho y que todavía ha fomentado más el estereotipo de las personas mayores. Yo iría un poco más allá y no solamente en el hecho de cuando estábamos viviendo la pandemia, sino a posteriori. Los medios de comunicación, la verdad es que no son muy optimistas, en cuanto a las personas mayores. Estas tres noticias, me puedo ir, bueno, da igual. Sí. La incidencia de personas mayores de 60 años se mantiene, bueno, esto es cuando estaba la pandemia, que daban los datos de las muertes y la incidencia, ¿vale? Y a posteriori, depresión, miedo a morir y soledad, las consecuencias de la pandemia en la salud mental de las personas mayores. Y por último, más del 66% de las personas mayores atendidas por Cruz Roja después de la pandemia se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Todos estos conceptos son los que los medios de comunicación, tanto en pandemia como a posteriori, nos lanzan. No son favorecedores para tener un concepto de la edad y de las personas mayores muy, muy optimista ni favorecedor. Bueno, pues los medios de comunicación actúan como agentes de socialización, reforzando estereotipos, incidiendo tanto en el trato para las personas mayores como también en la percepción. Es que esto no solamente llega a la percepción como sociedad, sino al resto de personas mayores. Es el estereotipo que decía Sergio. También se están convenciendo de que son personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Ellos mismos se están posicionando además de la sociedad. Varios medios de comunicación pusieron el foco en las personas mayores. El énfasis estuvo dirigido a mostrar los fallecidos y contagiados en residencias, destacando aspectos como la fragilidad, el declive o la decadencia, reforzando así los estereotipos sobre la vejez. Y durante la pandemia hubo una prevalencia de miradas homogeneizadoras y estereotipadas de las personas mayores, principalmente representadas como un grupo que se contagia y muere. Eso estaba en los medios de comunicación de manera continua, cuando en la realidad la vulnerabilidad se encontraba asociada a condiciones previas de índole económica, social y cultural. En ningún momento estaba en la edad. Y un estudio de contenidos de Twitter en pandemia muestra que una cuarta parte de los mensajes eran discriminatorios o potencialmente ofensivos para este grupo. Entonces, pues ya todos los factores eran para que tuviésemos a las personas mayores discriminadas. Bueno, y quería terminar con esta reflexión. Envejecer no es tan malo cuando se piensa en la alternativa. Con lo cual, pues bueno, envejecer y adaptarnos a las circunstancias yo creo que es lo mejor que nos puede pasar y asumir que todos tenemos capacidades y limitaciones en un momento determinado de la vida. Y esto es un poco lo que queríamos transmitir desde la Fundación, lo que hacemos a nivel práctico y no sé si tenéis preguntas, dudas. Igual ha ido un poco rápido. Pero me puedes preguntar. Está muy bien en tiempo. Bueno, un fuerte aplauso para Rita. Y no os vayáis que ahora vienen las dudas. Ahora viene lo fuerte. Las preguntas. Si queréis empezamos en sala, no sé si tenéis algunas preguntas y luego abro aquí los micrófonos a los que están con nosotros online. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si nos cortáis. Yo tengo varias. Venga. Empiezo yo así rompo un poco el hielo. Vivimos un poco también en un momento en el que estamos como que sesgados por todo esto que se viene llamando como políticamente correcto al respecto de los términos y la terminología de las cosas, ¿no? Y parece que uno no puede muchas veces utilizar el lenguaje de forma natural, atenta contra algunas personas o puede ser ofensivo o tal. Entonces yo os quería preguntar ¿cuáles serían los términos correctos para dirigirte a este colectivo y para hacerlo a nivel global o a nivel general? ¿Qué palabras son las que tenemos que utilizar o las que no caen en el edadismo? Por alusiones. A ver, sí que es cierto, o sea, yo he hablado de lo de los abuelos y lo de nuestros mayores y como decía, o sea,
sí que es cierto que puede ser bien intencionado, ¿no? O que puede haber una voluntad de admiración incluso, pero yo creo que al final los términos adecuados son, es que tampoco diría como un abanico, aunque, por ejemplo, es cierto que desde Helpage vamos a publicar, y ya hay otras publicaciones que hablan de glosarios, de términos, también para medios de comunicación. En nuestro caso va a ser una guía para medios. No es tanto como un listado cerrado de términos, sino más bien el uso de términos que no persigan, que no sean homogeneizantes y que no persigan, como lo que comentaba, un paternalismo que no es deseado. Porque, o sea, si hacemos un poco de revisión, es eso, nuestros mayores, o sea, yo soy la primera que ha utilizado esa expresión, nuestros mayores de primeras nos puede parecer correcto, pero, o sea, si lo pensamos mínimamente, sí que vemos ahí un cierto paternalismo y sobre todo cuando lo trasladamos a cualquier otro colectivo, yo creo que sí que vemos incluso un cierto ridículo en cuanto a la expresión, ¿no? Lo que comentaba aunque sí que he visto también en elecciones nuestros niños o nuestros jóvenes, y no sé, me parece un poco extraño colectivizar o apropiarse de un colectivo. Entonces, por eso hablaba de lo de nuestros mayores. Pero me costaría decir términos. Yo suelo decir personas mayores, pero la verdad es que no lo sé. Lo que sí que es cierto, y en eso sí que estoy totalmente de acuerdo, es que no hay que poner tanto el foco en esa palabra está mal o decirlo como eso puede ofender, sino de una forma constructiva. Y que creo que queda muy claro cuando alguien está utilizando una expresión con una buena intención, pero sí que más si se puede corregir o hablar y creo que no pasa, o sea, que tampoco hay que dramatizar eso, por ninguna de las dos partes. Luego, yo también, o sea, cuando empecé las prácticas en la carrera universitaria, hace ya algunos años, trabajé en una gestoría de recursos humanos y recuerdo que para una oferta de trabajo llegaban como 6.000 candidatos, 6.000 currículum. Y una de las cosas que hacían allí era coger la edad, mayores de 55, creo, y menores de 25, y todos esos como que los quitaban, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se quedaban 2.000 a analizar. Sí. Entonces, o sea, ¿qué cosas a nivel concreto se puede hacer en términos pues, de recursos humanos o de empresa pues, para fomentar que no se caiga en edadismo a la hora de contratar a personas? O sea, yo creo que lo primero es, por ejemplo, me ha gustado que la Fundación tenéis, o sea, un área de conocimiento. Sí que es cierto que a lo mejor en empresas o en instituciones más pequeñas pueden resultar complicado, pero yo creo que es importante tener un área de conocimiento para ir fomentando la sensibilización por parte de todos y ver que, o sea, un equipo, y también lo has comentado tú antes, Erika, que un equipo es muy rico si hay diversidad, o sea, eso es así, es evidente. Entonces, cargarse, hablando un poco mal, de esa manera tan directa, una serie de, o sea, un grupo de edad, tanto por ser jóvenes, porque pueden no tener ciertas capacidades, evidentemente, que adquieres con la experiencia profesional, pero van a tener otras. Y lo mismo respecto a personas mayores, que a lo mejor, pues sí, a lo mejor no te hace, bueno, aunque yo estoy siendo egoísta, pero a lo mejor una persona de recursos humanos de 55 años no te hace un TikTok, pero a lo mejor te aporta en otra cosa para el contenido del TikTok que va a hacer pues, un chico más joven del equipo. Entonces, yo creo que es lo primero, o sea, sensibilización, información y luego legislación. Es decir, ahora no quiero equivocarme porque además yo soy abogada y me daría mucha vergüenza equivocarme en la ley, pero está la reciente ley de igualdad que no se llama así, lo siento, no sé cómo se llama ahora mismo, la ley de no discriminación, sí, y también está sucediendo, o sea, evidentemente no estoy yendo del tema, pero recientemente se está viendo, por ejemplo, respecto a las personas extranjeras, muy fuerte,
y está habiendo avances en este aspecto. O sea, conozco un caso de una asociación, se llama Asociación Pro Vivienda, que ha llevado a arbitrajes y ha llevado un arbitraje a una agencia inmobiliaria por haber descartado a una persona únicamente porque no recuerdo dónde era la persona, pero bueno, no era una persona española, ¿no? Y ahí ya vemos pues, un caso en este caso de racismo, pero el edadismo laboral va a acabar siendo sancionado, o sea, ya está siendo sancionado, o sea, se pueden ver sentencias y demás, pero se va a ir sancionando cada vez más. Y también a través del fomento del edadismo, evidentemente, o sea, de la lucha contra el edadismo. Sí, yo creo que a nivel laboral se van a decir, no sé, cómo abordando diferentes fuegos, no sé. Ahora hubo discriminación a nivel de género, que bueno, todas las empresas han tenido que introducir su modelo de igualdad y luego, pues bueno, el edadismo también será otro que tendremos que abordar y de una manera legal y sobre todo implantar en las empresas. Sí. Totalmente de acuerdo. Tenemos por aquí online Marta Martínez, que ha levantado la mano, y Jenny también. Si queréis podéis desactivar, o sea, activar vuestro audio y preguntar. No lo desactivo yo. Prefería que las leyeras tú, Sergio, pero Vale. no, solamente comentar el tema de la investigación en las problemáticas específicas de los mayores. ¿Qué opináis de ese asunto? Sobre todo en el tema de la medicina. ¿Las farmacéuticas están dispuestas a invertir? Esa es la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No, quería tener más información del tema de investigación con adultos mayores y si las empresas farmacéuticas están por la labor de apoyar investigación en este sentido. Eso he entendido yo. Vale, pues respecto a la salud, por ejemplo, este año vamos a publicar un informe, no lo llevo yo, lo lleva mi compañera, la coordinación del informe, este informe sobre la salud. En específico, respecto a las farmacéuticas, la verdad es que es un buen día para hablar de esto porque hoy estamos firmando un convenio con el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos, Helpage España. Así que efectivamente sabemos que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos están interesados en esta temática. Pero de ahí a investigación sobre farmacia y envejecimiento tampoco soy especialista, entonces tampoco sabría qué responder. O sea, yo por la parte un poco más como de los grupos de investigación de la universidad, sí que, o sea, podría añadir solo que en general casi todas las líneas de investigación vinculadas al envejecimiento no son tanto vinculadas al envejecimiento, sino más a patologías. Es decir, el bloque de investigación o donde más recursos, por lo menos en Zaragoza o a nivel nacional se ponen es en investigar patologías. Ahora, por ejemplo, se está haciendo muchísima investigación sobre el tema del Alzheimer y claro, las farmacéuticas, esto a lo mejor no es del todo políticamente correcto, pero suelen financiar investigación cuando su investigación está vinculada con el desarrollo de un producto farmacéutico. En general, en términos generales. Luego es verdad que tienen otras líneas de responsabilidad social corporativa que también apoyan. Pero ahora se está generando como un cuerpo sólido de evidencias vinculados a otros tratamientos que se alejan un poco de lo farmacéutico, como los tratamientos no farmacológicos, que se han demostrado su utilidad, su validez empírica. Nosotros, de hecho, vamos a empezar un proyecto europeo en este sentido desde Fundación Reyardiz y también vamos a publicar dentro de no mucho una guía de buena práctica sobre tratamientos no farmacológicos, solo por complementar un poco la respuesta. Sí, hay una pregunta en sala y luego continuamos con las online. Sí. Es más pedir consejo, ¿no? Más que yo trabajo en una residencia de ancianos y yo sí que veo mucho edadismo. O sea, es cierto, existe, está la sociedad y está también las residencias. A mí me pasa que al final, en el día a día dentro del trabajo, me veo capaz de poder trabajar estas prácticas para poder combatirlo, sobre todo con trabajadores,
con residentes, porque claro, al final es algo a lo que llegamos, ¿no? Es un colectivo que podemos formar continuamente. A mí me cuesta mucho, que yo no sé si tenéis algún consejo, sobre todo con familias, porque es verdad que vienen muchas familias, no sé si se dan en otros centros o en otros casos, que cuando vienen, hay muchas, he de decir, con alegría, que cuando vienen dicen, no, habla con él porque él se encuentra bien, está bien, toma su decisión. Y la verdad es que yo me alegro muchísimo cuando hago estos ingresos y hablo a la persona mayor, que es realmente la que va a cambiar su vida. La de la familia también, pero cambia la de la persona mayor. Cuando me encuentro, es que claro, esto pasa, no quiero discriminar, pero esto pasa. Vienen familias en las que dicen, no, no, ahora te lo explico, calla. Y claro, ostras, ¿cómo como directora le dices, no, escucha a tu padre, ¿sabes? O sea, estás teniendo una falta de respeto y no puedes decirle eso, es un poco incoherente y muy difícil. No sé si tenéis algún consejo o alguna forma. Es verdad que luego ya individual muchas veces le digo, no, pues escúchalo, hazle caso, pero muchas veces hablan de ellos, delante de ellos, sin ningún respeto. Y claro, es muy difícil. O sea, ¿qué consejo nos podéis dar? Sí, es verdad. A ver, la realidad es esa. La mayoría es que es muy difícil. Vienen con el acompañante, que suele ser un familiar, y bueno, pues tienden un poco a discriminar sobre todo la opinión y la autonomía de la persona. Yo lo que haría es, pues bueno, intentar reconducir la situación, decirle, bueno, que tiene capacidad para entenderlo, pero iría un poco en ese momento, ¿no? A corto plazo. Y a largo plazo, pues trabajar con la familia, ¿no? Un poco pues los estereotipos, la formación que en residencia se puede dar a nivel grupal, e intentar, pues eso, explicar pues la etapa vital de cada uno, y que esa etapa vital conlleva unos cambios, pero también mantiene la autonomía. Pero claro, en el momento, pues intentar con mano izquierda un poco decirle que, bueno, que sí todavía. O por protocolo tendemos a hablar, le puedes decir, tendemos a hablar con la persona implicada, si tiene la capacidad. Es mi consejo. Vale. No sé si tienes algo que añadir, María. No, o sea, yo sí que añadiría, o sea, pero ya solo como, porque me parece muy curioso que también hacemos esto de hablar sobre, cuando hay niños y adolescentes también lo hacemos, lo de hablar como si no tuvieran oídos. Es como, ay, pues sí, pues es que se porta genial, y el niño a veces es como, ¿por qué está hablando de mí? Y lo hacemos también con las personas mayores. Y en cambio no lo hacemos con las personas que se encuentran a lo mejor en una franja media, y me parece muy curioso eso, y no sé si es porque tengo esos recuerdos como infantiles o adolescentes ahí marcados, como es que es un periodo un poco dramático, que lo recuerdo bien, y cuando lo veo que lo hace la gente es como, ¿por qué hablas del niño delante de él como si no estuviera presente? Y o sea, solo quería añadir eso, porque en realidad Erika es quien está haciendo atención directa aquí en la residencia, y yo creo que el consejo es a lo mejor canalizar y dirigirte, o sea, evidentemente no vas a dejar de escuchar a la otra persona, pero que vea que estás hablando con él, y a lo mejor con la práctica lo ve, porque al final es bien intencionado. O sea, lo malo es eso del edadismo, que es muchas veces es bien intencionado, y de ahí que sea súper perverso. Sí, de ahí a trabajar paralelamente con la familia, porque eso no va a ser en el momento del ingreso, sino que se va a acompañar durante todo el recorrido. Entonces no va a ser solamente en el momento de la primera toma de contacto, sino que va a asumir la capacidad de la persona, el que no solamente en ese momento. No sé si me explico. Sí. Claro, cuando haya también que tomar decisiones, también va a estar ahí poniéndose delante de la otra persona. Entonces, por eso hay un doble trabajo en el momento y paralelamente, perdón, con la familia, porque luego habrá otros momentos de decisión que igual también los quiere tomar por ahí. Exacto. Nada. Vale, por aquí tenemos una pregunta de Jenny, que tiene la mano levantada. Si quieres desactivarte el micro y preguntar, Jenny Prieto. Sí, hola. Pues para mí este tema es bastante interesante y me llama muchísimo la atención porque pues acá en mi país una persona ya de 40 años es excluida a nivel laboral, y sin imaginar pues el tema del adulto mayor. Ya una persona de 60 años ya es una persona que la toman como incapacitada, que es una persona que no le toman en consideración su opinión,
es aislada, y ahora pues también tomando en cuenta el tema de la salud, como estaban comentándolo ustedes, también es un tema bastante delicado. Pues yo estoy acá en esta reunión porque realmente quiero adquirir más información, quiero prepararme, quiero formarme, porque me gustaría hacer ruido con respecto al el edadismo acá en mi país, porque sí, realmente es bastante delicado. O sea, lo veo en el transporte público, no sé, en los asientos, una persona mayor, entonces los jóvenes comienzan a hacer bullying, que tienen, desprenden un olor de piel diferente. O sea, es un caso bastante delicado. Veo que hay que trabajarlo mucho, ser empáticos, e incluir las personas en el medio, porque ellos no dejan de ser personas. Uno tiene que también transmitir ese respeto, la inclusión de las personas, porque ellos siguen siendo seres humanos igual que todos nosotros. La diferencia es que han disminuido ciertas energías, pero continúan siendo personas indispensables para la sociedad. Y más cuando se tratan de familiares nuestros. Uno tiene que como colocarse en sus zapatos también, no aislarlos, ni excluirlos, ni mucho menos maltratarlos verbalmente ni físicamente. Entonces, quiero pues formarme pues en este sentido, y saber de qué manera podemos hacer ruido con respecto a este tema para que la sociedad no lo vea como que son seres que no nos van a aportar a la sociedad en ningún sentido, sino que van a ser es una carga para la sociedad. Entonces quisiera saber si tienen de pronto algún plan estratégico para impulsar el tema y que le llegue a oídos de a cada una de las personas, para que sean empáticos en este sentido. Gracias. Pues yo, o sea, ya simplemente con el hecho de participar, en tu caso ya estás haciendo de alguna manera activismo y se puede hacer en el entorno, y yo lo que buscaría, o sea, no sé desde dónde intervienes, pero buscaría que asociaciones o qué organizaciones relacionadas con personas mayores hay en el país, y vincularse a ellas y ver de qué manera poder hacer activismo edadista, porque existe en realidad. O sea que eso en cuanto al activismo, y en cuanto a la formación, yo creo que hoy es un ejemplo que además estoy sorprendida para bien de cuánta gente hay online y de la participación, que cada vez va a haber más formación sobre esto. Así que nada, activismo y formación. Porque Pues sí, acá sí hay centros bueno, acá se les dice ancianatos, pero este tema no está siendo abordado. O sea, llega la persona, la dejan ahí, los familiares la dejan abandonada. O sea, yo lo que quisiera es como empoderarme de la información, hacer a través de las redes sociales el tema, pero para eso pues necesito herramientas, necesito conocimiento. Aquí realmente no hay un centro de formación de que formemos personas para atender estas situaciones, o para hacerlo masivo, o para darlo a conocer en los colegios, en las universidades, en los mismos lugares de trabajo. Entonces, pues sí, lo que realmente estoy buscando es preparación para poder dar a conocer este tema, y que haya empatía y resiliencia con el tema. Pues yo, si quieres, puedes poner el correo o sea, tu correo en el foro, y podemos hablar. También me puedes decir desde dónde llamas, y podemos ver desde HelpAge, a ver si en la red de HelpAge International, ver qué organizaciones está a lo mejor hay en tu país, y te envío la información, si te parece. Listo, sí, gracias. Nada, Vale. sí.
Perfecto, desde Fundación también nos ponemos a tu disposición para lo que necesites en este sentido. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. No sé si en sala queréis comentar algo antes de cerrar, ¿no? Pues como hemos empezado con 10 minutos de retraso, hemos terminado con 10 minutos de retraso. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir, por vuestras preguntas y nos vemos en próximos seminarios. Que tengáis todos buena semana, buen día a los que estáis online. Gracias. Gracias.